Buen día, gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saluda su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo, del Ministerio Internacional Dios es Amor, transmitiendo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en nuestra celebración número 153 y empezando un nuevo mes, hoy primer día de la semana y primer día del mes, agosto primero de 2021. Veo con cómo se está yendo el tiempo de rápido. Ayer estaba reunido con una persona y esa persona me preguntaba: Ernei, ¿a vos te alcanza el tiempo para las cosas que tenés que hacer? Y yo le digo, no, igual, me falta tiempo, necesitaría que el día fuera de muchas más horas. Y es una sensación. De pronto algunos dicen que eso es lo que dice en Mateo cuando el Señor les estaba hablando de las señales antes del fin, que en el final de los tiempos dice que los días serán acortados y que si no fuere así, o que eso se hace más bien por causa de los justos. No sé si eso sea tan cierto. Alguna vez también algún compañero de estudio por ahí por el chat del grupo nos mandó una información acerca de que la medida del tiempo sí ha cambiado, pero sea lo que sea, igual siento que eh, todas estas cosas sí pueden ser señales de lo que el Señor viene haciendo recientemente con esto de la pandemia y todo, pues se predicó mucho acerca de las señales antes del fin. Ya la gente, digamos, que ha vuelto a entrar en su tónica, en su cotidianidad y se van olvidando de las cosas. Suele pasar también en el Evangelio que hayan como olas, como ondas, oleadas de espiritualidad y a veces vuelve otra vez y la gente y pierde el enfoque. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos ser como esa onda del mar que es arrastrada por cualquier tipo de viento. Nosotros como hijos de Dios debemos mantener una postura, una madurez y una constancia en nuestro caminar, ¿sí? Como la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre no gana aunque tiene todas las habilidades, gana la tortuga, pero ¿por qué gana la tortuga sin tener las habilidades? Porque tiene una característica que es la constancia. Nosotros no debemos ser, la Biblia nos llama constantemente a no ser fluctuantes como niños en Cristo, sino que debemos ser hombres estables, maduros, y hombres y mujeres estables y maduros que caminen en el Señor independientemente de las circunstancias, de las adversidades, independiente de todas las cosas que nos presenta la vida, que pasan en todos los lugares del mundo. Todos los cristianos se ven sometidos a diferentes pruebas y todos los seres humanos. Pero como lo hemos hablado antes, el Hijo de Dios tiene unas herramientas que están aquí en la palabra de Dios, las cuales lo hacen salir victorioso en todas las cosas que hace. Bueno, y eso lo digo allí a manera como de preámbulo. A veces digo cosas así porque el Señor me las pone en el corazón, pero vamos a lo que hoy vinimos en esta mañana, a terminar nuestro tema de por poco me persuades a ser cristiano. Palabras del rey Agripa en Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Tomen sus Biblias, papel y lápiz, vayan hasta allí rápidamente, ubíquense en Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Eh, y como de costumbre, pues mientras ustedes llegan hasta allí, eh, les quiero enviar un saludo muy especial a todos los suscriptores del canal de YouTube del Ministerio Internacional Dios es Amor. También a nuestros amigos, a nuestros hermanos que se encuentran en los diferentes municipios del Valle del Cauca y de los demás departamentos de este hermoso país llamado Colombia.
también para aquellos que se encuentran en los otros países y que nos visitan cada semana en el canal. También envío un saludo muy especial a la iglesia local en la ciudad de Palmira, a quienes asisten a nuestra congregación y que ven este mensaje no a las 10 de la mañana los domingos, sino que tienen la posibilidad de verlo en el transcurso de la semana. Saludo a esos hermanos que están yendo domingo tras domingo. También a aquellos que asisten a otras congregaciones de la ciudad y que nos escuchan también cada semana, que ven el mensaje cada semana. Sigue en pie la invitación, como la empecé a hacer hace 8 días, eh, para aquellos que no asisten a ninguna congregación y que les gustaría acompañarnos en una de nuestras celebraciones dominicales. Son ustedes bienvenidos a esta porción de la familia de la fe, que aquí en la tierra se llama Ministerio Internacional Dios es Amor, pero que hacemos parte de toda la familia de la fe alrededor del mundo. Esas reuniones dominicales las estamos llevando a cabo a las 10 de la mañana, misma hora en que se transmite este mensaje, en la calle 29, número 3367 de Barrio Nuevo, diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira. Usted va a ver un letrero allí que dice Instituto Sencap. Ahí nos estamos reuniendo provisionalmente, eh, haciendo toda esta etapa de transición y readaptación de nuevo, porque nos tocó iniciar de nuevo después de esta pandemia, prácticamente a todas las congregaciones. Y bueno, vamos a continuar como lo habíamos dicho, con el tema que iniciamos hace un par de domingos, ¿sí? Y este tema tiene un objetivo principal, acuérdese, téngalo bien presente, yo creo que dentro de 8 días lo estaremos iniciando, de prepararnos para una serie que se llama La Radiografía del Evangelio. Y en esta serie lo que vamos es a dilucidar a la luz de la palabra de Dios aquello que le ocurre en las vidas de las personas cuando escuchan la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio produce algo en las vidas de las personas. En unas produce vida, que es el principal propósito, pero en otras, como dice por allá el apóstol Pablo, somos olor de muerte. Yo he comparado esto de la predicación del Evangelio como un reloj de arena, ¿sí? Y hay reloj de arena de diferentes medidas, ¿cierto? Entonces, ese reloj, cuando predicamos el Evangelio a una persona o cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, ese reloj se voltea y empieza como una cuenta regresiva para que esa persona, el tiempo, en el tiempo pueda llegar al conocimiento de la palabra o no, cuando el Señor lo llame pues a su presencia. Pero el Señor no hace acepción de personas, Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ¿sí? Quiere que todos los hombres sean salvos, por eso nos pone a orar a todos, por todos los hombres, y también principalmente por aquellos que están en eminencia, pero además de que ellos se puedan salvar también para que podamos predicar el Evangelio sin ningún inconveniente. Bueno, traemos pues en materia. La semana pasada vimos que la búsqueda de aquel que predica el Evangelio, acuérdense que estamos viendo el Hechos de los Apóstoles capítulo 26 y estamos viendo ese juicio al cual fue llevado Pablo a causa de la predicación del Evangelio por sus hermanos los judíos, los cuales lo acusaron con mentiras y lo llevaron delante de dos autoridades romanas, el rey Agripa y el gobernador Festo. El rey Agripa llegó ahí de visita con su esposa Berenice y los llevó allá, lo llevaron allá a juicio. ¿Por qué? Porque él apeló al César, el apóstol Pablo apeló al César, teniendo él su ciudadanía romana, y estando allí encarcelado, pues ocurre toda esta escena de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Entonces, veíamos hace 8 días, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, que la búsqueda de quien predica
y de quien escucha casi siempre es la misma, ¿sí? Salvo contadas excepciones, ¿sí? Veíamos que quien predica, busca predicar o habla de salvación y busca predicar la verdad. Todas las religiones hablan de verdad y hablan de salvación, ¿cierto? Explicábamos de que eso es lo que la gente está buscando, pero todas dicen tener la verdad, pero no es así. Lo demostramos a través de la palabra de Dios, ¿sí? De que todas las religiones buscan dioses, pero no el Dios con D mayúscula, el Dios todopoderoso. Algunos dicen, por ejemplo, en el lenguaje judío dicen el Eterno, por ejemplo, el Dios Todopoderoso. Ese solamente hay uno y es con D mayúscula. Pero dioses con D minúscula hay cantidades. Les hablaba el ejemplo de la India, que tiene más de 4 millones de dioses, y entre ellos hay un busto de David Beckham, el jugador inglés tan famoso, y lo tienen allá y lo adoran, y eso lo pasaron en un canal de deportes. Ahora, la Biblia es la única que nos enseña acerca de la verdad y hubo alguien que lo dijo, que fue el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Nadie va al Padre sino por mí. No todos los caminos conducen a Dios, como la gente dice, ¿no? Que yo busco a Dios a mi manera. No, a mi manera no. Hay una sola manera de buscar a Dios que está establecida en la palabra de Dios. Así la gente quiera meterse cuentos y decir cualquier cantidad de cosas, eso no va a cambiar porque alguien diga yo lo hago a mi manera. Lo único que se va a dar cuenta es que cuando esté en una eternidad, ese mi manera no le sirvió para llegar al lugar o al destino que quería, sino que compró el tiquete equivocado. También lo dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 7. Dice, porque hay un solo Dios. Dios con D mayúscula hay solamente uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. No más. Es el único sacrificio, lo único que Dios acepta para reconciliar, para que el hombre se pueda reconciliar consigo mismo. De hecho, era Dios quien estaba reconciliando al hombre consigo mismo, no queriendo que el hombre se pierda. Ahora vamos a ver desde el versículo 9, ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 26, que usted ya debe estar ubicado, vamos a ver la siguiente parte, que es desde el versículo 9 hasta el versículo 11, cuando el apóstol Pablo habla de el hombre perseguidor, ese Pablo perseguidor. Y entonces esta parte del sermón yo le he llamado persiguiendo al hombre equivocado. Entonces vamos a leer en el versículo 9 del capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Dice, yo ciertamente había creído mi deber. Mire lo que él dice, había creído mi deber. O sea, él creía que eso era lo que tenía que hacer. Dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que él hizo ¿qué? Un concierto para delinquir. Él estuvo allí en ese asesinato. Fue autor intelectual, de pronto no material, pero fue autor eh, eh, intelectual de esas muertes. Y versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire que él cuenta esto de una manera cruda, ¿sí? Las atrocidades que él cometía. Pero vamos a ver el porqué de esto, porque el apóstol Pablo hace referencia a la actitud que él tenía con los seguidores de Jesús, a las cuales él menciona, por ejemplo, allí en el versículo 10, los llama santos. Mire que él ya los llama santos. Antes, él menciona esto de esta manera y cuenta esto, y eso ocurría antes de que el mismo Jesús de Nazaret le saliera al encuentro a él para preguntarle
por qué lo perseguía y hacerlo uno de esos santos seguidores en los cuales él ya se debe ver incluido en el versículo 10. Y esa es la misma actitud, lo que le quiero mostrar en la predicación del Evangelio, esa es la misma actitud que muchas personas toman. Ahora, no todas, pero es la misma actitud que muchas personas toman cuando se les predica el Evangelio. Y es como si les estuviera ofreciendo, eh, o si se les estuviera más vale ofendiendo. Y ven a aquel mensajero de paz, aquella persona que viene a predicarles el reino de los cielos, que viene de parte de Dios a predicarle el reino de los cielos, lo ven como un enemigo y lo atacan. Yo me imagino que a algunos de ustedes les ha sucedido que cuando les predican las buenas nuevas de salvación o cuando les predicaron, ustedes tomaron esa actitud o les ha sucedido con alguien a quien ustedes le pueden estar predicando, puede haber sucedido alguna vez, y toman esa actitud de verlo a usted como un enemigo, se enojan, se disgustan porque usted predica la palabra. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Hay varias preguntas ahí. ¿Por qué ocurre esto de que alguien que le están llevando el mensaje del evangelio y se sienta agredido por esto? ¿Sí? ¿Por qué si alguien dice ser, por ejemplo, espiritual, que hay gente que dice que es espiritual y que dice conocer a Dios, incluso hay gente que dice ser cristiana y que siguen una religión, reaccionan de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso no se supone que debería amar a su prójimo? ¿Sí? Que es lo que es, digamos que es lo más básico de cualquier religión, lo primero que habla es amar a su prójimo, pero sin embargo vemos las religiones en las cuales es lo que se llama el sectarismo, ¿sí? Cuando es una secta, la persona no acepta, ¿sí? Una secta con C, no acepta con P, no acepta la postura de otros, no ama a los demás, ¿cierto? Y no los ve como imagen y semejanza. ¿Por qué no los puede ver? Pues porque no conoce a Dios, básicamente. La respuesta es muy simple, que la espiritualidad de aquella persona está construida sobre un fundamento distinto a Dios y a la palabra. Simple y llanamente tiene alguna idea moralista, ética o de cualquier tipo de raciocinio humano en el cual todo parezca como muy bonito, pero finalmente no lo puede ejecutar, no lo puede ejercer, no puede tener efectividad en su espiritualidad, porque esto no está fundamentado ni en Dios con D mayúscula, ni en su palabra, ¿sí? Porque fuera de aquí, fuera de esta bendita palabra y fuera de Dios, pues no vamos a poder tener una vida espiritual. De hecho, una persona que no está fundamentada en Cristo Jesús está muerta para Dios. Así lo dice la palabra. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Y usted se preguntará, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que esto ocurre? O sea, que una persona que no está fundamentada, pues, no, en la palabra y en Dios no puede tener espiritualidad. Entonces yo le digo, yo le tengo que responder que debemos convengamos algo y pongámonos de acuerdo en lo siguiente. Y vamos a hacerlo pensar como personas racionales, pensantes que somos, no tanto espirituales, pero yo como racionalmente vamos a evaluar esto y nos vamos a poner de acuerdo en algo y lo vamos a convenir. Si alguien va a hablar de salvación, eh, claramente debería remitirse a hablar de un Salvador, ¿cierto? Y que ese Salvador, el único Salvador que existe es Jesús de Nazaret, no hay ningún otro. Cualquier otro líder al cual la gente sigue, o Dios con D minúscula, la única imagen visible del Dios invisible es Jesús de Nazaret. Está claro. De resto, todas las personas que creen en una deidad que nunca han visto, ¿cierto? Nunca la han visto. No usted me pregunta a mí, ¿usted ha visto a Dios?
yo le voy a tener que decir, no, con los ojos naturales no lo he visto. Pero Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y sus efectos y el efecto de su palabra en mi vida sí lo puedo ver cada día. Entonces, si alguien va a hablar de salvación, tiene que hablar de un Salvador. Todos los otros que se dicen ser salvadores, la tumba los detuvo. Jesús de Nazaret fue el único que resucitó. Resucitó el primer día y por eso estamos hoy aquí, delante de la presencia de Dios y estamos buscándole porque estamos celebrándole a Él, al único Salvador, Dios Todopoderoso. Y para hablar de ese Jesús de Nazaret, necesariamente, antes de ir a los escritos históricos, que también los hay, habían historiadores que documentaron esto del primer siglo, pues si nosotros queremos hablar de Jesús, tenemos que necesariamente nos debemos remitir a los evangelios. Y para hablar de los evangelios, pues necesariamente debemos ir a buscarlos en dónde, aquí en este libro hermoso y sagrado que es la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, pues nos vamos a dar cuenta lo que el apóstol Pablo se dio cuenta y que luego lo dijo de la siguiente manera. Váyase hasta la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 3 al 9. El apóstol Pablo era un hombre letrado, era un hombre estudioso de la Torá, la ley y los profetas, los 5 primeros libros. Mientras usted llega ahí hasta la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3 al 9, mientras usted llega allí, le digo que el apóstol Pablo era un hombre letrado, conocedor ampliamente de la palabra, un hombre estudioso, celoso de Dios, como lo va a decir más adelante ahí en el pasaje, pero él estudiaba esto con dogmas de hombres, como lo vimos, una versión eh, deslegitimada por parte de los hombres en los últimos 2 siglos y medio, tres antes de que él conociera, habían deslegitimado, habían tergiversado, habían amañado las sagradas escrituras estos hombres, y él pertenecía a esa secta de los fariseos, porque así es el sectario o las personas de las sectas, no aceptan a los demás, sino que quieren es matarlo. En este caso se encontró y persiguió al hombre equivocado, a Jesús de Nazaret, que era el verdadero. Entonces él, cuando se da cuenta de esto, escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 9, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire lo que él dice, y saca pecho y lo dice porque es que en esta carta, líneas arriba, él está defendiendo también parte de su ministerio, pero y está también poniendo en su sitio a aquellos que querían judaizar, que querían hacer que los gentiles se circuncidaran y cumplieran con todo el rito judío. Y él les está diciendo, no, 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 nosotros somos circuncidados, pero somos de la circuncisión, pero por el Espíritu. Y entonces dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Mire, les dice, es que no lo está diciendo cualquiera, dice, si alguna persona o si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él, porque mire lo que él explica. Circuncidado al 8.º día, es decir, que habían cumplido el rito sus padres, del linaje de Israel, venía de la nación elegida, escogida por Dios, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñitas, pero que allí tiene mucha historia en los profetas. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esa era su postura en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Dice, en cuanto al celo, mire lo que es, cómo se califica, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sí? Era un hombre que seguía fielmente la ley. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo. ¿Y lo tengo por qué? Por basura, dice él, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que también lo hemos hablado en esa serie, la justicia que es por mano propia, la justicia que es por la gracia, eh, que es por la ley, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, por mano propia, sino que es por la fe en Cristo Jesús, por la gracia, la justicia que es de Dios por la fe. Mire que él ya entendió esto y ya lo predicaba claramente, como yo también lo he entendido y lo predico claramente. Y como un cristiano verdadero y maduro debe conocer que su salvación no proviene de sus obras, sino que proviene de la gracia de Dios y que a causa de esa gracia obedece y ama a su Creador y se esclaviza a todo lo que Él dice, porque somos esclavos de Cristo Jesús. Ahora, quiero hacer una reflexión final, una creencia tradicional, escúcheme, una creencia tradicional, por más antigua que parezca y por más seguidores que pueda tener, no la califica necesariamente como verdadera. Y yo sé que usted es inteligente y sabe de qué le estoy hablando. Usted solamente abriendo y leyendo la Biblia es que puede hallar la tan mencionada, pero pocas veces hallada por las personas, la tan anhelada y pocas veces hallada verdad, la cual es quién, Jesús de Nazaret. Él dijo, él mismo lo dijo. Si nosotros vamos allí, apúntese esta cita si usted no la conoce. Juan capítulo 14, versículo 6. Si él dice esto, ¿por qué debemos discutir contra algo que está escrito en las Sagradas Escrituras? ¿Sí? ¿Por qué vamos a discutir contra algo que está escrito en la Sagrada Escritura? Si lo dijo el mismo Hijo de Dios, el único que resucitó, el único que venció la muerte, el único que la tumba no lo detuvo, y es el único que realmente ha resucitado. Si Él dice esto, no hay evidencia de que alguien haya resucitado y ascendido a los cielos, solamente Jesús. Y está sentado a la diestra del Padre y Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Por qué queremos buscar otros medios? Si usted es inteligente, lo podrá entender hoy también. Ahora vamos a leer de los versículos 12 a los versículos 18 de este capítulo. Y es donde Pablo relata su conversión, cómo ocurrió esa conversión. Él hace relación o habla de esto solamente en dos ocasiones que están registradas en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 22 del 6 al 16, y siempre lo habló delante de autoridades de autoridades superiores, para mostrarle que él no era, porque siempre fue llevado como un delincuente predicador del evangelio, pero él mostró que antes había sido delincuente y no había sido juzgado, pero que ahora que estaba confesando su delito, lo juzgaban era por predicar el evangelio que antes perseguía, ¿sí? Entonces Pablo relata esa conversión aquí, en este pasaje, y yo quiero que usted lo escuche, porque es que lo describe el apóstol Pablo esto de una manera tan hermosa, ¿sí? Esa conversión, ese testimonio que solamente él puede graficar, ¿sí? O recrear con sus palabras, para que los que estaban ahí, los oyentes, pudieran de alguna manera comprender su llamado y entender por qué él se había convertido en ese cristiano acérrimo, habiendo sido antes un perseguidor. Versículo 12 dice, ocupado en esto, ¿en qué es esto? En asesinar, en ir a sacar a los cristianos de las sinagogas, en ir a pedir órdenes de cateo, de allanamiento, de llegar allá inclusive votar para que fueran asesinados. Dice que ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, le está diciendo Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol.
Óigame eso. Una luz, mire la descripción que le hace, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol al mediodía. Dígame, ¿cuál es la luz más poderosa que puede emitir el sol sobre la tierra si no es el mismísimo mediodía? Pero esta luz la describe el apóstol Pablo como mayor, sobrepasaba esto. Dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. No solamente él lo vio, fueron testigos los demás. No fue producto de un éxtasis producido por un plato de frijoles de la noche anterior. No, fue algo que otros que estaban con él también lo vivieron. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces contra el aguijón es como patadas contra una puntilla, ¿sí? En sandalias. Eso era lo que él estaba haciendo. Esa es la descripción que le da Jesús acerca del trabajo que él estaba haciendo para Dios. Dice, porque a mi manera, cuando le empezamos a leer por allá en el versículo 5, a mi modo de ver las cosas, eso era lo que el apóstol Pablo quería hacer. Entonces el Señor le dice, mire, eso que usted estaba haciendo es semejante a patear una puntilla en sandalias. A eso es semejante. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Y le describió claramente y lo tenía bien grabado. Para ponerte por ministro, por servidor. Ministro no es un señor político que cumple unas funciones y que hace lo que hacen aquí en Colombia, no. Que les hay que rendirle pleitesía, no. Un ministro es un servidor. Por eso los pastores y cada uno de los ministerios, pues se llama ministerios, se llama servicio, ¿sí? Eso es servicio, dice. Porque para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. No solamente esas que vio en ese momento, sino otras que le iba a revelar y que escribió a lo largo de todas las cartas. Dice, versículo 17, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Por qué librándote? Porque él sabía que el Señor Jesús iba y él sabía que lo iban a perseguir a causa de la predicación del Evangelio. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? ¿Se acuerda por qué él hablaba en el versículo 10 de que los santos? ¿Por qué? Porque cuando usted recibe por la fe en Cristo Jesús ese perdón de pecados, usted entra a ser heredero de esa santificación que es por medio de la fe. Ahora, igual que el apóstol Pablo, el llamamiento de Dios a nuestras vidas eh, nos llega de manera inesperada, ¿sí? Todos sin excepción, ojo, todos sin excepción porque lo dice la misma palabra, nosotros éramos enemigos de Dios antes de conocerle, todos sin excepción. Por más santo que usted se crea, mi querido amigo o mi querida amiga, no, es que yo voy, yo hago el bien, yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no bebo, yo voy a la iglesia los domingos, por más que usted piense esto, usted sin excepción, antes de conocer a Cristo, usted es un opositor de Él, usted es un opositor. Por eso porque parte del enojo de las personas es verse confrontados a esta realidad que se creen justos y que cuando son confrontados con su injusticia, inmediatamente reaccionan, ¿sí? Pero el detalle no es ese, el detalle es que la gente se cree
o se convence, está convencida de que son seguidores de Dios, como el apóstol Pablo. Él se creía, está convencido de que él hacía lo que hacía en el nombre de Dios. Ojo, y sabía que en esa ley la cual él servía, había uno en Éxodo capítulo 20, bueno, en el tiempo no estaban repartidos en capítulos, pero en Éxodo, en los mandamientos, había un mandamiento que decía, no matarás, no matarás. Y él iba y pedía cartas para matar a su prójimo, en el nombre de Dios. Entonces, a lo largo de la historia, y hasta nuestros días, usted ve cantidades de personas que han matado a su prójimo y a muchos santos en el nombre de Dios. ¿Sí? Por eso hago así las comillas. Matan en el nombre de Dios. ¿Acaso los musulmanes cuando se explotan delante de la gente, mal llamado inmolarse, ese término solamente aplica para el Señor Jesús o para los corderos en la ley? ¡Pum! Y se explotan y ellos lo dicen, ¿por qué? Por Alá, ¿sí? Como algo que me mostraba por allí Liliana acerca de un musulmán que enseña lo que es ser verdaderamente un musulmán y él habla del kabum kabum, es muy gracioso. Entonces, eso que ellos hacen, él dice eso se llama terrorismo, ¿cierto? Y también aquel que se enoja, usted de pronto no es un terrorista eh, se explota delante de la gente, ¿cierto? Bueno, se explota, pero en otro sentido. Se explota en el sentido de que explota emocionalmente, con enojo, con rabia, con ira, porque es confrontado con la palabra. El apóstol Pablo se muestra también como uno de esos primeros, o fue de los primeros, que en los albores del primer siglo, ¿sí? Porque Jesucristo partió la historia en dos, en los albores del primer siglo es un gran opositor y perseguidor. Luego vinieron, no voy a mencionar los detalles, pero sí hay muchísimas persecuciones que han existido a lo largo de la historia, pero voy a nombrar las más conocidas, las que estudiamos en el colegio, ¿sí? Por allá, más o menos en 1096 hasta 1291, 1300, existieron unas cosas que usted ha conocido como las cruzadas, que fueron unas guerras religiosas, ¿sí? Que fueron impulsadas por la Iglesia Católica, ojo, por la Iglesia Católica que le enseña, que él dice leer la palabra, ¿cierto? Y que enseña y que les leen que no se debe matar, pero ellos propiciaron esas guerras católicas y que han leído el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Porque ellos verán a Dios, no. Propulsaron guerras o impulsaron guerras eh, ¿cuál era el objetivo de esas guerras? Recuperar la cristiandad en la región del cercano oriente, ¿sí? La cristiandad, el catolicismo, allí en el cercano oriente o en la tierra santa, ahí donde el Señor Jesús estuvo caminando. Entonces, hacían esas guerras. Luego, ¿qué vino? Vino la Santa Inquisición, ¿sí? Que se fundó ya terminando las cruzadas, más o menos en 1184, y eso lo fundaron en una zona que se llamó Languedoc, ¿sí? En el sur de Francia, no sé si se pronuncia así. Y esa Santa Inquisición lo que quería era combatir, entre comillas, la herejía de unos señores eh, cátaros, me parece que es, o los albigenses. Entonces luego vino qué, más adelante, más cercano a nosotros, 500 años atrás, estuvimos celebrando la reforma. Vino la reforma, ¿sí? Y la contrarreforma, ¿cierto? Apareció una reforma y luego el catolicismo generó una cosa que se llamó la contrarreforma y una retaliación, la retaliación católica contra esos reformadores, ¿sí? Después de esa reforma protestante, primeramente contra Martín Lutero, que había sido un sacerdote, ¿sí? En Wittenberg, Alemania, y que leyó la Biblia y cuando leyó la Biblia y vio todo lo que hacía Roma, que era contrario, que era
que no era igual a lo que está en la palabra de Dios, que hasta el día de hoy lo hacen así. Martín Lutero puso 95 tesis, expuso 95 tesis acerca del catolicismo y las clavó allí en la puerta de Wittenberg. Eso es historia, usted lo puede leer, busque las 95 tesis de Martín Lutero o la Reforma, ¿cierto? Y usted se va a dar cuenta, este hombre fue perseguido y fue salvado por reyes, por cosas de Dios, para que no fuera asesinado, porque hubo gente que se convirtió al protestantismo, que es lo que hoy en día conocemos como la religión cristiana evangélica. ¿De qué protestan? ¿O qué protestaron? Aquello que era predicado y enseñado que era fuera de las Sagradas Escrituras, semejante al fariseísmo judío del cual había salido el apóstol Pablo. Entonces, estuvo Martín Lutero allí en Alemania, estuvo Ulrico Zwinglio, ¿sí? Eh, en Suiza, Juan Calvino también, y, y ¿saben a causa de qué ocurrió esto? ¿Saben a causa de qué ocurrió eso? A causa de la impresión de la Biblia, que la había impreso Johannes Gutenberg, por allá en 1414 o algo así. ¿Por qué? Porque cuando uno lee las Sagradas Escrituras, pues la palabra tiene un poder, es un libro maravilloso, tiene un poder de transformar al hombre. Ella misma dice en Isaías capítulo eh, 37, dice que ella no vuelve atrás vacía, la palabra no vuelve atrás vacía, ella cumple un propósito. Y esto que le acabo de mencionar son solo algunas de las tantas persecuciones que han tenido que sobrellevar los seguidores de Jesús de Nazaret a lo largo de la historia. Mi madre me cuenta que cuando ella era niña, en la escuela donde ella estudiaba, ya hace mucho tiempo, ¿sí? La sacaban a marchar y las hacían cantar arengas, oiga, arengas ofensivas, frente a la primera misión, a la primera iglesia cristiana evangélica que hubo en Palmira, ¿sí? La cual se llamó Maranata, y hoy se llama Príncipe de Paz, que pertenece a la Unión Misionera Evangélica de Colombia, que fue la primera misión que estuvo aquí en el país. Dicen que llegó el Evangelio por Buenaventura hasta nuestra ciudad de Palmira. Y esta gente viene a hacer bienes porque construyen una clínica, porque hacen la iglesia, hacen una cantidad de cosas a la ciudad, pero a los colegios los sacaban a marchar, iban hasta allá, hasta la puerta de la iglesia, y mi mamá dice que les hacían cantar arengas en contra de ellos. Me acuerdo mucho que ella lo dice eh, protestantes, protestantes embusteros, nuestra iglesia no es de Cristo, y entonces todo era cantadito, y eso se lo enseñaban a los niños para que fueran y se lo cantaran allá. La persecución ha sido por todo el tiempo. Yo creo que usted también, si es cristiano, lo ha padecido en medio de pronto de un círculo más pequeño de trabajo o de estudio, pero siempre ha habido así. Entonces, pero todos aquellos que conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que ella dice al respecto. Entonces, si usted no es creyente y hoy usted está siendo persuadido por Dios para hacerse creyente, yo de una vez le digo lo que dice, no para desanimarlo, sino para animarlo. Las palabras hermosas que por medio del Espíritu Santo el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 4, del versículo 12 al 14, eh, nos escribe, nos deja allí esa enseñanza. Y el título que lleva la Reina Valera, estos versículos, se llama Padeciendo como cristianos. Y entonces mire lo que nos dice. El Espíritu de Dios enseñándonos, guiando a toda verdad al apóstol Pedro para que nos escriba esto a nosotros. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, o sea, como si fuera extraño que le persiguieran a la iglesia o a los seguidores de Cristo. Dice, si no gozaos.
Eso es lo que tenemos que hacer, alegrarnos. Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo le llamaba el, el profeta Isaías a Jesús? Varón de dolores, así lo describieron. Varón de dolores. Entonces, somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que nosotros no debemos, nosotros sus seguidores no debemos tener esos ojos puestos en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Cada cosa que nos ocurre tiene una repercusión eterna. ¿Sí? La decisión que tomamos por Cristo tiene una repercusión eterna, salvación y vida eterna. Así también si tenemos algún tipo de padecimiento a causa del Evangelio, tenemos una repercusión eterna. ¿Qué va a hacer? Que en la revelación de su gloria nos vamos a gozar con él con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, 3 veces felices, dichosos. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. O sea, ¿de quiénes son ellos? De aquellos que persiguen la predicación del Evangelio. Pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? Por la gente blasfemado el nombre de Jesús a causa de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Pero por nosotros es glorificado. Ahora yo le pregunto para terminar este punto, ¿es usted perseguido o perseguidor? Si usted es perseguido, sepa que es bienaventurado y que debe gozarse como lo acabamos de leer en la carta, en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Y si usted es perseguidor, yo le he pedido a Dios desde ayer que estaba terminando de preparar el mensaje, que eh, no, o sea, que no sea por poco que usted sea persuadido, como lo dijo el rey Agripa, sino que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios lo persuada a usted hoy de conocer la palabra. Ahora vamos a ver la otra parte de este mensaje, que es conociendo y obedeciendo el llamado. Le he llamado a esta porción del versículo 19 al 23. Dice, ¿por cuál? ¿Qué acabamos de leer? ¿Sí? El llamamiento del encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesús. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, a lo que se le dijo, vaya y predique, vaya y anuncie lo que le ha sido revelado hoy y lo que le seguiré revelando. Sino que denuncié primeramente a los que están en Damasco, mire, allá donde iba él a perseguir, a matar la gente, entre los cuales encontraba un señor Ananías que lo mandaron a hacer la labor de, de que orara por Pablo para que recobrara la vista. Dice, primero le predicó a los que están en Damasco y luego en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, o sea, lo obedeció fielmente, que se arrepintiesen. ¿Qué predicaba? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estas obras dignas de arrepentimiento no tienen nada que ver con aquello que nos lleva a la salvación. Tiene que ver con aquello que demuestra la evidencia eficaz de la vida en Dios que debemos de tener cada uno de nosotros, para testimonio nuestro y de los hombres, de aquellos que nos están viendo. Dice versículo 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, ¿sí? Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿se acuerda que lo bajaron por una pared? Que lo escribimos y lo muestra él en el capítulo 9, si usted lo ha leído. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¡Pum! Le tiró el pastelazo. Yo no digo nada de lo que está diferente a lo que está ahí como lo hacía cuando era fariseo. Digo lo que está allí en la palabra, que es lo que me corresponde predicar y es el mandato para todos los que somos sus ministros hoy en día. Versículo 23, que el Cristo había de padecer,
Isaías capítulo 53, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es lo que él predicaba. Hay tres cosas sobresalientes que el Espíritu Santo inspiró a que el apóstol Pablo escribiera acerca de Jesús de Nazaret y de nuestra fe, las cuales yo hoy quiero enseñarle brevemente, porque cada una de ellas amerita por lo menos una prédica u otras tantas más, pero yo solamente se las quiero mencionar. La primera está en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, un versículo muy conocido en medio del cristianismo, pero que yo se lo enseño hoy a usted si usted no es creyente. Mire lo que decía el apóstol Pablo, después de evidenciar en su vida todos los efectos del Evangelio. Él dice, el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo, Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es esa buena noticia de la justificación de nosotros, los pecadores, y de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Y él dice, al judío primeramente, porque ese evangelio fue llevado al judío primeramente, y también al griego, es decir, al resto de la humanidad, a los gentiles. Esa es la primera verdad que es contundente. El evangelio es el único que tiene el poder de salvación. Ninguna filosofía, ninguna creencia, ninguna otra cosa. Solo el evangelio produce salvación. El resto produce perdición, muerte eterna. ¿Sí? No hay un infierno inoficioso, no hay un lago que arde con azufre y fuego que haya sido creado para eso, ¿cierto? Si vino Jesús a hacer todo ese sacrificio es porque había una perdición. Si no, no hubiera sido necesario hacerlo, ¿cierto? Pero si Jesús padeció todo esto, lo hizo para salvarnos. Pero si nosotros no aceptamos esa salvación, sorry, como dicen los jóvenes, lo siento, pero te vas a perder. En primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 2, está otra verdad que el apóstol Pablo, una máxima, una, una tesis completa de lo que él está predicando aquí. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Recordemos que él era un hombre erudito y podía hablar elocuentemente, ¿sí? Pero mire lo que él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que comprende el Evangelio? Predicar a Cristo y a él crucificado. Punto. Allí la señal de la cruz, cuando estamos allí en la cruz, cuando vemos a Jesús allí en la cruz, es ver a Dios mismo poniendo a su Hijo en lugar de nosotros. ¿Quién debía ocupar ese lugar? Nosotros, pero la gracia de Dios, el regalo de Dios, la misericordia de Dios puso a Jesús allí, no para sacarnos en limpio, no es que el Señor nos absuelva o nos perdone pecados sin que haya pasado nada. No, tuvo que venir Jesús mismo a justificarnos con su propio cuerpo. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 15, del versículo 16 al 20, viene otra máxima, que es la que nadie más puede eh, hasta el día de hoy y nunca lo podrá hacer. Nunca podrá pasar que alguien resucite, ¿sí? De entre los muertos y permanezca vivo eternamente. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 16 al 20. Dice, porque si los muertos no resucitan, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es lo que pasa con el resto de las religiones, o con el resto no, con las religiones. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana. Le está diciendo, si Jesucristo no resucitó, nada de lo que creemos vale la pena.
Dice, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no resucitó, nosotros todavía estamos en pecado delante de Dios. Y si estamos en pecado delante de Dios, no podemos ser perdonados. Y si no podemos ser perdonados, vamos a muerte eterna. Así de sencillo. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquí lo está escribiendo claramente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente esperáramos en Cristo y Él no hubiera resucitado, daríamos lástima, es lo que está diciendo él. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, gloria a su santísimo nombre, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo es la primicia de la resurrección. Un día también resucitaremos en Cristo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Están ahí están en stand-by los que han muerto en Cristo, están dormidos. Los que no han muerto en Cristo están conscientes, llevando una condenación y esperando un juicio mayor. Ahora, ya para terminar, versículo 24 al 32, terminamos este pasaje. Pablo insta a Agripa a que crea, se llama esta porción en la Reina Valera 60. Entonces, yo le he llamado a esta porción la verdad expuesta. Y póngale mucha atención a esta conclusión del apóstol Pablo. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador que estaba ahí en la audiencia, a gran voz dijo, estás loco, chico. No, así no dijo, estás loco, Pablo. ¿Sí? Las muchas letras te vuelven loco. Versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, estoy totalmente cuerdo y lo que digo es verdad. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo. Pues el rey sabe estas cosas, y se dirigió a Agripa. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, es decir, esto no se hizo a escondidas. Y en el versículo 27, mire la pregunta que hace el apóstol Pablo, y se la hago yo hoy a usted. Cambie el nombre del rey Agripa por su nombre, si usted no conoce la palabra. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y el apóstol Pablo le decía, yo sé que crees. ¿Cree usted, mi querido amigo, a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios? Yo sé que usted sí cree, pero como no la conoce, no puede creer en lo que está en ella. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué por poco me persuades a ser cristiano? Porque lo que le estaba predicando el apóstol Pablo era su testimonio y necesitaba recibir la palabra que estaba allí en los profetas. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy no oyen, no solamente por poco, mi querido amigo y amiga, sino por mucho. Todos ustedes, los que están oyendo hoy, así como el apóstol Pablo en esa audiencia, todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, porque él estaba con grilletes y todo. Que sean creyentes genuinos y auténticos que atienden el llamado de Dios, que cuando creyeron perseguir a gente opositora, estaban persiguiendo al mismísimo Jesús de Nazaret, y el cual les dice hoy, mire, dura cosa le es dar patadas contra una puntilla en sandalias. Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que oyen fuesen hechos tales
cual yo soy, excepto estas cadenas. Versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, la esposa del rey Agripa, y los que habían sentado con ellos, es decir, todo el ente fiscal, ¿sí? Los acusadores de Pablo. Versículo 31, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Así tenemos que ser hallados los cristianos, siempre, siempre que se nos acuse de algo que sea falsamente. Versículo 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Por qué el apóstol Pablo apeló a César, sabiendo de que el rey Agripa, que lo conocía, lo podía absolver? Porque él necesitaba cumplir ese llamamiento que Dios le había hecho de llevarlo delante de reyes y necesitaba ir a predicarle a César antes de morir. Entonces, Agripa conocía perfectamente, perfectamente a los profetas y lo que decían. Y Pablo lo sabía, pero aún así no lo recibió para sí, no recibió esa palabra para sí. Solo lo atendió desde su conocimiento intelectual y no con el Espíritu. Quiera Dios que hoy ustedes reciban a esta palabra no con su conocimiento intelectual, sino con la obra del Espíritu Santo sobre la vida de ustedes que está operando el día de hoy. Mire lo que dice, lo que dijo, ¿se acuerdan cuando Festo le dijo, estás loco, chico? Em, eh, Esto lo dice la palabra claramente y lo escribió el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ¿qué es un natural? Ya lo he explicado antes. Alguien, criatura de Dios, que aún Cristo no ha venido a revelarle al Padre para adoptarlo. Eso es un hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, se lo dijo Festo, está loco Pablo, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Algunas de las cosas que usted ha escuchado hoy, tal vez por primera vez, no las podrá entender ahora, pero el efecto de esa palabra en su vida y la acción del Espíritu Santo sobre su vida, si hoy usted acepta a ese Jesús, a ese Cristo al cual usted cree seguir, pero realmente persigue, van a empezar a hacer efecto y las va a poder comprender más adelante como lo comprendió el apóstol Pablo. Hoy debes tomar la decisión más importante de tu vida, ser persuadido por Cristo, porque es una decisión de vida eterna. Es una decisión que debes tomar hoy para que si el día de hoy mueres mañana o pasado mañana, te hayas convertido en un seguidor de Cristo para toda la eternidad y no un enemigo de Dios para toda la eternidad, estar separado de Él. ¿Ve? Yo te voy a guiar en una oración. Si tú quieres tomar tu decisión por Cristo hoy, te voy a guiar en una oración para que tú se la hagas al Señor desde tu propio corazón. Pero yo quiero que tú le pongas el sentido a cada palabra. Es una oración cortica. Esa oración es de decisión. No es una oración más que tenga un efecto misterioso. No, si tú la haces o no la haces igual, la decisión es seguir a Cristo, ¿sí? Porque tú puedes hacer la oración y decidir no seguirlo, como lo hizo Agripa. Pero si tú tomas esta decisión hoy, consciente de lo que le vas a decir al Señor, entonces
tú podrás tener consecuencias de vida eterna. Yo te voy a guiar. Repite después de mí: Señor Jesucristo, hoy he escuchado tu palabra. He escuchado que tú fuiste a la cruz del Calvario a salvar mi vida con el propósito de tomar ese lugar en el cual debía estar yo. Y he escuchado que fue el Padre el que te envió a hacerlo para reconciliarme con Él, porque estoy muerto en delitos y pecados. Pero yo quiero hoy, Jesús, que tú que eres ese camino, me guíes para llegar al Padre. Que tú que eres esa verdad, me enseñes para conocer más al Padre. Y que tú que eres esa vida, me vivifiques en una vida y me hagas nacer de nuevo el día de hoy. Una vida nueva para Cristo, para Dios. Escribe ese nombre mío en el libro de la vida, en ese libro en el cual tú llamarás a los que son tuyos, para que cuando eso ocurra, yo esté allí en esos, escrito allí en ese libro. Perdona mi pecado, perdona mi maldad, me arrepiento de mi pecado y de mi maldad y de vivir una vida alejada de ti. Y decido convertirme en seguidor tuyo, convertirme en ese hijo tuyo. Adóptame, séllame con el Espíritu Santo, con esas arras, con esa garantía, para que yo pueda continuar caminando esto que todavía no conozco y como lo dijo el Señor Jesús a Pablo, lo que se me va a revelar. Gracias, bendito Dios, en esta mañana por amarme, por permitirme conocerte. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, debes empezar, debes continuar orándole a Dios, diciéndole que te muestre cuál es tu propósito de vida. Lee las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y empieza a pedirle a ese Espíritu por el cual oramos que te sellara hoy, para que ese Espíritu te revele y te guíe a toda verdad. El Señor Jesús lo dijo. Para terminar, si necesitas consejería en algún tema, puedes escribirnos al número de WhatsApp 301-216-7074 o si eliges llamarnos, nos llamas al 301-216-7074. Si estás fuera del país, le antepones el 57 301-216-7074. Si quieres venir a nuestra congregación, lo puedes hacer el próximo domingo en la calle 29, número 3367 del barrio Nuevo, en la ciudad de Palmira, diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira, en un letrero que está ahí que dice Instituto Sencap. Ahí nos estamos reuniendo provisionalmente. Suscríbete al canal si quieres ver más mensajes, si quieres que te lleguen las notificaciones de lo que enseñamos. Hay unas listas de reproducción allí que te pueden servir. Busca allí los temas, hay unos fundamentos del cristianismo, hay acerca de la oración, hay una cantidad de cosas allí que puedes, con las cuales puedes edificarte. Puedes compartir este mensaje con otras personas, hacer un comentario público. Y bueno, estamos ahí en el canal. Bendiciones, disfruta de este resto de día, que además de ser del Señor y para celebrarle a Él, también es un día para descansar, porque necesitamos descansar. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo para iniciar nuestra serie de radiografía del Evangelio. Un abrazo fraterno.